¿Cómo les va? Continuamos nuestra vinculación virtual, en este caso para seguir analizando y estudiando la Constitución Nacional y como siempre les digo, tengan la Constitución a mano para seguir el hilo de lo que voy comentando y voy explicando. Habíamos visto en la anterior clase lo que tiene que ver con la forma de gobierno adoptada por la República Argentina, que es precisamente la forma republicana, democrática y federal. Continuando con el análisis de la Constitución, encontramos que la Constitución establece que la Argentina sostiene, es decir, el gobierno argentino o el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. No implica esto que sea una religión de Estado, porque la Argentina no es un Estado teocrático, como sí lo es, por ejemplo, la República de Irán. Irán tiene una forma de gobierno republicana constitucional, pero que establece sobre la autoridad civil está la autoridad religiosa. Por eso es un Estado teocrático. No es el caso para nada de la República Argentina, y en consecuencia el gobierno sostiene, es decir, apoya la religión católica, pero esto no significa que sea la religión del Estado. Al contrario, impera la laicidad y el respeto a todas las confesiones o a aquellos que no la tienen. Por otra parte, la Constitución determina que las autoridades del gobierno federal residen en la ciudad que por ley sea declarada capital. Esto ha significado en la historia argentina un debate, un largo debate que se culmina o finaliza en 1880, la denominada cuestión capital, porque lo que se discutía era entre quienes proponían que Buenos Aires sea la capital de la República y en consecuencia, según lo que dice la Constitución, pasaba a ser territorio federal, es decir, iba a estar federalizado, bajo la conducción del gobierno nacional. Y aquellos que se oponían, no querían por razones políticas, económicas, a que Buenos Aires sea precisamente la capital de la Argentina. Ser la capital de la República, como digo, implica la federalización y en el caso de Buenos Aires implica que el principal recurso económico que ha habido en la historia de la Argentina, que es el puerto, y el puerto es el de Buenos Aires, el puerto más importante del país, pasaba entonces a un manejo a cargo del Estado. Precisamente las rentas generadas por el puerto a partir de las exportaciones es lo que permitió en su momento financiar la construcción del Estado Nacional, que como lo hemos dicho, se hizo precisamente desde Buenos Aires hacia el resto del país y con un criterio muy poco federal, pese a que la letra de la Constitución precisamente es federal. Pero como les comentaba, la cuestión capital suscitó debates políticos y hasta enfrentamientos militares. Finalizado este tema con la derrota de quienes se oponían a federalizar la ciudad de Buenos Aires, entonces quedó saldado este tema y de alguna forma concluida esta etapa de organización nacional, porque a partir de 1853 se pudo contar con una constitución nacional, vino luego la pelea entre las provincias y Buenos Aires se separa, era un estado separado, teníamos entonces dos estados, el estado de Buenos Aires y el estado de la Confederación Argentina, cuya capital estaba en Paraná y su principal puerto era Rosario. Y por otro lado, el estado de Buenos Aires con el principal puerto del país, que era precisamente la ciudad de Buenos Aires o el puerto de Buenos Aires. En 1860 se vuelven a unificar, en 1880 se finaliza este debate político-militar de la capitalización y en consecuencia comienza un periodo de plena construcción y organización del Estado, de consolidación del país, donde van a aparecer distintas cuestiones. Un sistema que permitió construir ese Estado, pero con una característica política que era de exclusión de las mayorías, las que finalmente pueden emitir su opinión al revés del voto secreto universal y obligatorio, luego de 1914, cuando se sanciona precisamente la ley Sáenz-Peña, que permite el voto secreto universal y obligatorio, y que da lugar a que en 1916 sea elegido por voluntad popular como presidente de la República Hipólito Yrigoyen. Fíjense usted el tiempo que pasó para que se construyera un Estado moderno, pero con participación democrática, y que no solo respondiera a determinadas élites, sino que tuviera en cuenta la opinión a través del voto de la totalidad de la ciudadanía. Volviendo entonces a la Constitución, tenemos que prevé nuestro
texto fundamental o nuestra ley fundamental, cómo provee el gobierno federal a sus gastos, o sea, a los gastos de la nación, a través de impuestos, a través de derechos de importación y exportación, y contribuciones, y empréstitos y operaciones de crédito que a través del Congreso puedan determinarse para que tome la nación. Tenemos luego el artículo 5, que es muy importante, porque establece la exigencia para las provincias que, bajo el sistema representativo republicano y de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, tienen que asegurar en sus territorios, ¿sí?, una constitución que determine, como mínimo, asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria, ¿sí? Y la Constitución dice claramente, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. La pregunta es, ¿qué pasa si una provincia, por determinada razón o cuestión, no asegura la administración de justicia, o el régimen municipal, o la educación primaria? Bueno, ahí se habilita la posibilidad de la intervención federal. Es decir, la propia Constitución determina mecanismos para que el gobierno nacional, con decisión del Ejecutivo, es decir, del presidente, pero con actuación del Congreso, establezca la intervención federal, es decir, que una provincia ya no va a poder conducirse o administrarse a partir de sus propias instituciones conformadas y elegidas por el voto ciudadano de los habitantes de esa provincia, sino que uno, dos o los tres poderes pueden ser intervenidos por el Estado federal y en consecuencia ya no va a estar el gobernador elegido por los habitantes de esa provincia a cargo de la administración provincial, sino que va a ser un interventor designado por el gobierno federal. Si se interviene el Poder Legislativo, directamente deja de funcionar y es sustituido por lo que establezca el gobierno federal, y otro tanto respecto de los jueces, respecto de la justicia, jueces que pueden ser puestos en comisión, jueces que pueden ser removidos, y habrá, por supuesto, debates en ese sentido, e inclusive está la posibilidad de judicializar esta cuestión, yendo en este caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y tenemos muchísimos antecedentes en la historia de nuestro país en cuanto a intervenciones federales. En la historia más reciente ha sido intervenido Catamarca, estuvo intervenido Santiago del Estero, estuvo intervenido Corrientes. Por eso, en el caso de Corrientes, tiene una fecha de elecciones de sus autoridades provinciales que no coincide con la generalidad de las demás provincias, que matemáticamente cada 4 años y en fechas muy próximas eligen sus autoridades. Corrientes como que está en otro tiempo, en otro momento, porque en su momento fue intervenida, entonces la normalización, es decir, la elección de sus autoridades provinciales a través del voto ciudadano, se hizo en un momento, en un tiempo distinto al que lo hacen el resto de las provincias. También establece la Constitución, precisamente, que el gobierno federal interviene en las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones exteriores, y a pedido de las autoridades provinciales para respaldarlas, para sostenerlas o para restablecerlas si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia. Vamos a encontrar en la Constitución algunas palabras, algunas referencias que son propias de realidad del siglo XIX y no del siglo XXI, por supuesto. También establece la Constitución que los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. Asimismo, en el artículo 8, algo muy importante, pues dice que los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades que le corresponden como ciudadano, y esto debe ser respetado en las demás provincias. Establece algo muy importante el artículo 9. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, ¿sí? Porque el problema que había hasta que ocurre la organización nacional, y por eso la Constitución prevé esto, es que cada provincia tenía aduanas para mandar un producto de una provincia a otra, o si tenía que ir en tránsito hacia otra provincia más lejana y en el camino cruzar por distintas provincias, en cada provincia había una aduana y había que tributar, con lo que se encarecía muchísimo la circulación de productos, tanto elaborados dentro del país y vendidos a otra provincia, como aquellos que venían de afuera, es decir, se importaban
y que al ingresar al país pagaban derechos de importación en la aduana, en el puerto, pero luego en el camino hacia el destino final tenía que ir pagando también tributos en las sucesivas aduanas que se encontraban a lo largo de ese trayecto. Por eso la Constitución es muy clara, dice que hay una sola aduana que paga lo que entra al país, pero la circulación dentro de la República es libre de aduanas. Y esto es también lo que establece el artículo siguiente, el artículo 10, cuando dice que en el interior de la República es libre de derechos la circulación de efectos de producción o fabricación nacional, así como aquellos que provengan de las aduanas exteriores. Tiene que ver con esta realidad de la Argentina, cuando no existía la organización nacional, cuando éramos las provincias unidas del Río de la Plata, donde cada provincia ponía aduanas, donde cada provincia hacía lo que quería y no había un sentido nacional ni normas que unificaran en todo el territorio de la República un mismo criterio. El artículo 11 también dice que lo que se fabrique, o así también aquello que se importe, ¿sí? Será libre dentro del país de los derechos llamados de tránsito, como así también los transportes, y no se le puede imponer ningún derecho de este tipo por el hecho de transitar en el territorio. Ahí se nos puede plantear alguna cuestión leyendo este artículo respecto de los peajes. Es decir, cuando nosotros transitamos por determinadas rutas actualmente, se paga un peaje. En realidad, esto ha sido aclarado en su momento que no es un derecho de tránsito, sino que tiene que ver con una suerte de contribución en cuanto al mantenimiento de la ruta o en cuanto a la devolución de una inversión inicial vinculada a la construcción de esa ruta. Lamentablemente, en la experiencia de la Argentina tenemos un solo caso, donde hubo inversión inicial para construir rutas, que es el caso de algunos accesos de la capital federal, y luego a través del peaje hay un pago de esa, o un recupero de esa inversión, y luego el mantenimiento. En general, en el resto del país, las rutas las construyó el Estado, y lo que hace el usuario es pagar un peaje para el mantenimiento de esa ruta y obras que luego se van complementando en relación a rutas ya existentes, y esto no en todos los casos. El artículo 12 se refiere a los buques destinados de una provincia a otra que no están obligados a pagar derechos por causa de tránsito. Tiene que ver, insisto, con esta historia que ocurrió en su momento en la República respecto de las llamadas aduanas interiores. Y luego, y para ir cerrando en esta oportunidad, establece claramente que se pueden admitir nuevas provincias en la nación, pero no puede dirigirse una sobre el territorio de otras si no hay un consentimiento de las legislaturas interesadas y del Congreso de la Nación. Es decir, tiene que haber una aprobación tanto de la legislatura de las provincias interesadas o afectadas, como así también del Congreso de la Nación. Llegamos hasta aquí y en la próxima clase vamos a seguir avanzando en lo que es el estudio de la Constitución Nacional. Será hasta la próxima entonces.